¿Quién no recuerda los años de infancia? En general fueron años vividos de inocencia. Es bueno adentrarnos en los evangelios para ver cómo Jesús se comportaba con los niños, viviendo en una época donde ponía la perfección a la ancianidad y despreciaba a la infancia. Jesús era un apasionado de los niños, se atrevió a poner a los pequeños como modelos de ejemplo. Él no quiso tener hijos de carne, disponía de infinitos ríos de ternura e interior y repartió su amor simultáneamente entre los pecadores y los niños. Los niños eran tolerados en ese tiempo por la simple esperanza de que llegarían adultos. No eran contados como personas. Su presencia nada significaba en la sinagoga ni en parte alguna. Parecía que el llegar a viejo era de mérito. Conversar con un niño era desperdiciar y cuidar nuestras palabras. ¿Cuál es la postura de Jesús frente a los niños? Jesús conoce en perfección a los niños, sabes cuáles son sus juegos y sus gracias, y hablas de ellos con amor y alegría. Vamos a leer Mateo capítulo 11, versículo 16. ¿Con qué puedo comparar a la gente de hoy? Son como niños sentados en la plaza, que se quejan unos de otros. Le tocamos la flauta y ustedes no han bailado. Le cantamos canciones tristes y no han querido llorar. Que de la boca de los niños, de los pequeños, sale la alabanza que le agrada a Dios. Para ello vamos a leer el siguiente versículo de la Biblia. Mateo capítulo 21, versículo 16. Dice: y les dijeron, ¿oyes lo que dicen esos? Les respondió Jesús, por supuesto, ¿no han leído por casualidad esa escritura que dice: tú mismo has puesto tus alabanzas en la boca de los niños y de los que aún aman? Jesús pone a los niños como ejemplo de pureza e inocencia. Son ellos los niños los que saben, los inocentes, porque es a ellos a quienes Dios ha entregado sus palabras, como dice en Mateo capítulo 11, versículo 25. En aquella ocasión Jesús exclamó: yo te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has mantenido oculta estas cosas a los sabios y entendidos, y las has revelado a la gente sencilla. Sí, Padre, pues así fue de tu agrado. ¡Wow! ¿Cuántos niños nos sorprenden con sus preguntas y sus respuestas? Un niño vale no porque sea lindo, feo, rico, pobre, gordito, flaquito, listo o menos dotado. Vale por el tesoro y la gran inocencia que porta dentro de su alma. Jesús ama a los niños. Bueno, Jesús no solo ama a los niños, sino también nos presenta como parte suya. Y ahora les explicaré por qué. Dice: el que por mí recibiere a un niño como este, a mí me recibe. Es decir, si nosotros acogemos a los niños, les damos amor, somos muy buenas personas con ellos y a su vez tratamos de vivir como los niños, estamos recibiendo en el corazón a Jesús y también a quien envió a Jesús a la tierra, que es su Padre. Así como Jesús nos invita a vivir una infancia espiritual. ¿Qué significa una infancia espiritual? Significa tener una confianza ilimitada con Dios, como lo tienen los niños. Ellos cuando creen en algo, no hay nada en el mundo que les pueda hacer creer lo contrario. Y mucho más si hablamos de algo tan sagrado como lo es Dios. Tenemos que confiar ilimitadamente en Dios en cualquier circunstancia de nuestra vida. También tener una fe serena, que a pesar de que tengamos a veces dificultades, nuestra fe sea nuestro apoyo para poder sobrellevar cualquier problema. Como los niños, ellos pueden pasar por tormentas, pero luego viene el arco iris y ellos tienen mucha esperanza. Y un amor sin límites, vivir sin egoísmo, sin ambiciones, tratar siempre de ver cómo podemos ayudar a los demás y donarnos de corazón. Así pues que Jesús admira a los niños, ama a los niños y como les comentaba, Jesús nos llama a ser como los niños, a tener ese corazón, esas ganas de vivir como ellos, a ser personas adultas que viven aventuras, que ríen, que están dispuestos a relacionarse con los demás, que no se cierran en su propio mundo, sino que se abren al resto. Jesús quiere que seamos como los niños y nos dice que si somos como los niños vamos a tener las puertas del cielo abiertas, porque significa que tendremos un corazón
puro. Por ejemplo, él describe a los niños como seres que tienen una apertura de espíritu, sencillez, primacía del amor, no del egoísmo, sentimiento filial a la vida, que no desconfiemos tanto de las personas, que no andemos mirando qué errores o qué juzgar en los demás. Quiere que tengamos un corazón tan puro como los niños, que nos parezcamos a ellos y que vivamos en el amor, que es el principal objetivo que nos da Jesús para estar aquí en la tierra. Vivir en amor, hacer el bien y por supuesto ser como niños. Hola, mi nombre es Jocelyn y hoy sabremos cómo Jesús quiso a los niños y cómo Él se preocupaba por él. Si alguna vez tú te has puesto a revisar la Biblia y a leerla, te puedes dar cuenta que solo 2 veces encontramos en los evangelios la palabra caricias, que son referidas a Jesús. Y estas 2 veces serán caricias dirigidas a los niños. Él los abrazaba mucho, les decía a uno de los evangelistas, describiendo una efusión que nunca vimos en Jesús, que ni se refería a su madre siquiera. Será una caricia limpia, sin dobles intenciones, será un abrazo lleno de ternura divina, de amor. Al abrazar a un niño, Jesús siempre reflejaba lo mejor a toda la humanidad. ¿Cómo Jesús se preocupaba por ellos? Reprendía a cada quien que les mirasen con desprecio, como nos dice en Mateo 18, versículo 10. Cuidado con despreciar a uno de estos pequeños, porque les digo que esos ángeles en el cielo contemplan sin cesar el rostro de mi Padre del cielo. Señala sobre todo los más duros castigos para quienes escandalicen a un niño. Como dice en el capítulo 18, versículo 6, dice: al que sea ocasión de pecado para uno de estos pequeños que cree en mí, más le valdría que le ataran al cuello una piedra de molino y la arrojaran al fondo del mar. Y hasta nos ofrece una misteriosa razón de esta especial preocupación de Dios. Por ello nos brinda una frase como: ¿por qué sus ángeles ven de continuo en el cielo la faz de mi Padre, porque está en los cielos? Hola, soy Andrés en Fase Misionera y hoy vamos a hablar sobre ¿cómo presentar a Jesús a los niños? ¿Por qué es importante hablar sobre esto? Pues Jesús tenía un amor especial por los niños. Él en Mateo 19:14 dice: dejen que los niños vengan a mí. Y esto lo decía porque los apóstoles no permitían que ellos se acerquen a él. A veces creemos que los niños no pueden conocer a Dios porque son muy pequeños. Sin embargo, eso es totalmente opuesto a lo que es en la realidad. Porque los niños, al tener un corazón noble y puro, ellos tienen más disposición para conocer a Dios. Y es un momento preciso para que ellos puedan afianzar ese amor que tienen hacia Dios. Incluso es conveniente que se les enseñen rezos populares como el Padre Nuestro, el Ave María, para que ellos puedan acostumbrarse a poder tener esa comunión con Dios. ¿Qué personas están involucradas? Las personas que están involucradas son el papá y la mamá. Ellos son los principales responsables de que se inicie la educación cristiana en los niños. Es necesario que los padres se formen y fortalezcan en su fe, pues tienen que formarse para poder responder las inquietudes de sus hijos. Esas inquietudes son muy normales de su edad y es necesario que ustedes estén preparados para responderlas. Una de las inquietudes puede ser: ¿por qué Jesús murió? ¿Por qué es que nosotros adoramos a la Virgen María? Este tipo de preguntas es necesario que ustedes contesten y para eso tienen que estar investigando constantemente. Además de esto, es necesario que los padres sean un ejemplo a seguir, porque es muy normal que los niños imiten las conductas de sus padres. Es por eso que deben procurar ser un ejemplo para ellos. Es conveniente que pasen tiempo de calidad juntos. Esto puede ser rezando el rosario, bendiciendo los alimentos, rezando antes de acostarse y muchas cosas más. Entonces es bueno que generen ideas para que puedan pasar tiempo con sus hijos. Además de esto, es bueno que tengan un altar para que puedan
acostumbrarse a los santos, para que puedan acostumbrarse a rezarles, para que puedan tener esa comunión con ellos. Además de que también es bueno que tengan una conexión especial con la Virgen María y con el Señor Jesús. Y un altar ayuda a que se pueda generar eso. Por último, pero no menos importante, es bueno que los papás les hablen apasionadamente a sus hijos del amor de Dios, de Jesús, de su vida, de cómo murió, cómo resucitó. Así, ellos van a contagiarse de esa pasión y van a poder luego vivir apasionadamente el Evangelio. En diversos evangelios Jesús nos habla de los niños o nos pone en sus ejemplos a los pequeños. El niño es un ser débil y humilde, que no posee nada, no tiene ambición, no conoce la envidia, no busca puesto privilegiado, no tiene nada que ver con la vivez de los adultos. El niño tiene conocimiento de su pequeñez y su debilidad. Jesús no solo quiere demostrarnos su amor por nuestros niños. En los evangelios, la sencillez de su corazón es reclamada con insistencia. La limpieza de la humildad del espíritu es un requisito indispensable para llegar al reino de cielos. Ahora leeremos Lucas capítulo 9, versículos del 46 al 50. ¿Quién es el más importante? A los discípulos se les ocurrió preguntarse cuál de ellos era el más importante. Jesús, que conocía sus pensamientos, tomó a un niño, lo puso a su lado y le dijo: el que recibe a este niño en mi nombre, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. El más pequeño entre todos ustedes, ese es realmente grande. En ese momento, Juan tomó la palabra y le dijo: Maestro, hemos visto a uno que hacía uso de tu nombre para echar fuera demonios, y le dijimos que no lo hiciera, pues no te sigue junto a nosotros. Pero Jesús le dijo: no se lo impidan, pues el que no está contra ustedes, está con ustedes. A los discípulos de Jesús se les ocurrió preguntarle, como leímos en la palabra, quién sería más grande. A veces nuestro pensamiento nos juega una mala pasada, excitando pasiones por la codicia, como le sucedió a algunos discípulos. Entonces les vino ese pensamiento, la idea de preguntarse quién sería el más grande, como lo escuchamos en el Evangelio. Parece que esta pasión nace cuando en una ocasión no pudieron calmar a un endemoniado y se llenaron de impotencia. Pero Jesús conocía Jesús conocía el corazón de sus amigos. Conocían lo que pensaban. Jesús, que sabe muy bien cómo salvar a los hombres de las caídas, cuando vio que suscitaba esta idea en la mente de sus discípulos, con un germen de amargura, antes que tomase incremento, lo arrancó de raíz. Es así como, conociendo sus pensamientos, tomó a un niño acercándole y les dice: el que reciba a ese niño en un nombre, me recibe a mí, como lo leímos hace un momento en el Evangelio. Hermanos, el niño tiene alma sincera, es de corazón inmaculado y permanece en la sencillez de sus pensamientos. El niño no ambiciona y no conoce de cosas malas, entendiéndose esto como el privilegio concedido por una dignidad. Tampoco teme a ser poco considerado por nosotros, ni se ocupa de las cosas con gran interés. A estos niños ama y abraza el Señor. Se digna de tenerlos cerca de sí, pues lo imitan. Por eso dice el Señor en Mateo capítulo 11, versículo 29: carguen con mi yugo y aprendan de mí, que soy paciente y humilde de corazón, y sus almas encontrarán descanso. Hay dos enseñanzas que nos dice Jesús en estos evangelios que hemos leído, hermanos. La primera es que nos enseña que los que quieren ser más grandes deben recibir a los pobres de Cristo. Y otra, exhorta a ser como niños en la malicia. El
mayor será quien reconozca su más grande indigencia ante Dios, y será aún más mayor quien más ame al humilde. En esta ocasión Jesús dijo, para eso vamos a leer Marcos capítulo 10, versículo del 13 al 16. Algunas personas le presentaban a los niños para que los tocaran, pero los discípulos los reprendían. Jesús, al ver esto, se indignó y les dijo, dejen que los niños vengan a mí y no se lo impidan, porque el reino de Dios pertenece a los que son como ellos. En verdad les digo, quien no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Jesús tomaba a los niños en brazos e imponiéndole las manos, los bendecía. Como podemos escuchar, hermanos, en el Evangelio, a Jesús le traían a los niños para que los tocaran, pero los discípulos se les impedían. Era costumbre en ese tiempo bendecir a los niños por los jefes de la sinagoga. Los judíos tenían por costumbre presentar a sus hijos a los rabinos. De ellos los niños recibían la bendición con imposición de manos. Los mismos que los hijos y discípulos se hacían bendecir por padres y maestros. Así fue como la gente trajo a sus hijos para que Jesús les impusiera manos, pues veían en Jesús la facultad de realizar milagros o actos extraordinarios. En ese momento Jesús estaba enseñando y los apóstoles no miraron con buenos ojos esto proceder de los padres de traer a Jesús hacia los niños. Entonces ellos reprendieron a los padres y a los niños. Quizás pensaron que incomodarían, molestarían a Jesús. También los niños deben haber actuado como son hasta hoy, ¿no? Donde los niños se acercan a donde hay cariño y amor, y se acercan con mucha confianza. El reino ha de recibirse como los niños lo reciben, conforme a las ideas del medio ambiente. No se refiere tanto a la inocencia como a lo casi nada que para un judío significaba ser niño. Frente al orgullo y la existencia de fariseos, el reino es un simple don del cielo, hermanos. Si los apóstoles querían impedir su acceso hacia Jesús, aparte de lo que podría haber de alboroto por acercarlos a Jesús, podrían pensar que eran niños, cosas sin valor para un judío. Cuando veamos a los niños acercarse a la iglesia, dejémoslo. Esa confianza que a ellos les inquieta se le confirma en el corazón, hermanos. La presencia de Cristo en el altar, allí está su cuerpo y su sangre. En cada Eucaristía de los domingos, aún más, invitemos a un niño a la iglesia, hermanos. Digamos lo que es el tabernáculo. Enseñemos a nuestros muchachos a orar, a hacer su plegaria frente al Santísimo. Acostumbremos a nuestros niños a ofrecer sus oraciones por ellos, por sus familias, por sus amigos, al Señor sacramentado. Es justo eso lo que Jesús nos está pidiendo a nosotros, que dejen que los niños se acerquen a Él y no se lo impidan, hermanos, porque el reino de Dios pertenece a los que son como niños. Jesús no solo quiere demostrarnos su gran amor por los chicos, por los niños. En los evangelios, la sencillez del corazón es reclamada con mucha insistencia, la limpieza y la humildad del espíritu. Es un requisito indispensable para llegar al reino de los cielos, y Jesús quiere que todos lleguemos. Por esa razón, Jesús nos invita a ser como niños, porque en ellos las virtudes no están contaminadas, como está actualmente en nosotros. Cuando un niño asiste a una catequesis, oye, presta atención, escucha, pregunta y lleva a su corazón todo lo que aprendió en cada catequesis y lo hace con sencillez y humildad. Es así como Jesús ve a los niños el prototipo de sus discípulos, igual como los niños abren su corazón sin contradicciones al Espíritu, sin juzgar el plan salvador de Dios. Así que quiere nuestra disposición al oír los evangelios. Si nos damos cuenta, hermanos, al leer con detenimiento el fragmento del Evangelio en Mateo, vemos que la pregunta no es para saber
quién de ellos va a ser más santo en el reino, sino quién de ellos tendrá una mayor puesto o dignidad, un puesto privilegiado. Según entendemos en el Evangelio de San Marcos, Jesús se sentó ya que venían en camino y tenían que descansar. De este modo les responde con una magistral lección, una bellísima parábola. Llamó a un niño, lo puso en medio de ellos y les dijo: les aseguro que si no son como niños, no entrarán al reino de los cielos. Es la gran lección que da el Señor sobre la ambición y los honores. Como complemento a esta enseñanza les dice: el que se haga pequeño como este niño será el más grande en el reino de los cielos. Recordemos que los fariseos se creían con derecho al reino, pero este privilegio se da como un don gratuito de Dios. Esta es la lección y se lo ha de recibir con la actitud de los niños, no tanto por sus condiciones morales, sino por su inocencia y simplicidad. Entonces Jesús nos enseña, hermanos, que hay que tener esta actitud moral para recibir el reino, no como exigencia, sino como don gratuito de Dios. La respuesta de Jesús es nuevamente desconcertante en aquel tiempo para los discípulos y hoy para muchísimos adultos. Tal vez los apóstoles debieron quedar muy desilusionados. Para Jesús, el hacerse niño no es solo condición para alcanzar la grandeza del reino, sino incluso, como se los dice, si ustedes no cambian y no se hacen, expresando que es requisito indispensable para ser permitidos en el reino. ¿Por qué ser como niños y hacerse pequeños? El niño es un ser débil y humilde, que no posee nada, no tiene ambición, no conoce de envidia, no busca un puesto privilegiado, no tiene nada de codicia de un adulto. El niño tiene conocimiento de su pequeñez y debilidad, así como nos hace saber Jesús. El más humilde será el más grande ante el Padre. Como vemos, nada importa el nivel, la jerarquía, el rango y papel que desempeñe en esta sociedad. El niño, al igual que un pobre, recibe con alegría lo que se le entrega, cuando su necesidad depende de los demás. Este es el sentido de hacerse como niños, hacerse humilde y sencillo de corazón, empequeñecido a la sociedad respecto a los puestos de jerarquía. Es esta condición, este es el camino de Jesús para seguirlo. El que no renuncia a sí mismo no puede ser mi discípulo. Tenemos claridad que esa es nuestra situación ante Dios, así como Jesús quiere que sus discípulos y apóstoles y todos nosotros seamos receptivos, sencillos y humildes, con capacidad o disposición favorable para recibir y aceptar la grandeza espiritual en el servicio que Él nos pide. Esta es la conversión que nos hará distinto y nos transformará en niños. Pero al igual que ellos, entendiendo que la niñez espiritual es una actitud interior, de dependencia y confianza en el Señor. Y esto debemos hacerlo con gestos concretos, en el servicio a los más humildes. Porque en cada pobre está Cristo. El que acoge a un pobre, acoge a Jesús. Ser como niños es suprimir en el corazón la ambición y muchas veces es envidia por querer un puesto mayor. Pero la humildad no resulta fácil para ninguno de nosotros, porque implica renunciar a ciertos deseos de poder, de dominar y lo que equivocadamente creemos necesitar. Por tanto, el ejemplo que Jesús nos dio en el niño es esa humildad como manifestación pura que tiene la infancia al estar exento de poder. Pero sí necesitamos de un cuidado amoroso. Confiemos esta protección a Dios y recordemos que por mucha edad que tengamos, jamás dejamos de ser niños para nuestra Madre. Así como ella, confiemos en María, Madre de Dios y Madre nuestra. Pidámosle a ella ser como niños, que eso espera Jesús de nosotros. ¿Cómo evitar traer a los niños en la iglesia? La niñez es una de las grandes bendiciones que Dios ha dado tanto a los padres como a la iglesia. Invitarlos a ser partícipes a esta pequeña comunidad en la parroquia tiene grandes ventajas, porque donde hay niños hay alegría. Para ello, como primer punto, lo que se debe hacer es distribuir carteles
folletos que sean creativos y motivacionales, donde provee información relevante de fecha, hora y eventos parroquiales, o también se puede hacer invitaciones personalizadas a las familias. Estos pueden ser en momentos especiales como Navidad, bautismo, Semana Santa, entre otros, donde hay una mayor participación de las familias en la iglesia. Como segundo punto es la evangelización. Esta debe ser entretenida, es decir, usar las fortalezas e intereses de los niños, invitándolos a diversos eventos que realiza la iglesia. Por ejemplo, actividades llenas de energía, como música, imágenes, manualidades y mensajes que sean positivos. El tercer punto es, como líderes de la parroquia podemos formar relaciones activas, personales y bíblicas, donde nuestro entusiasmo sea contagioso, siendo positivos, pacientes, personas de oración y mostrando siempre empatía. Un cuarto punto es orar. Orar para ser guiados, de esa manera poder hacer una invitación en el momento oportuno, donde motive a los niños a participar. Un quinto punto es los padres. Los padres juegan un papel muy importante en el proceso que los niños integran a la parroquia. Como responsabilidad de ellos es educar a los niños en la fe, donde aprendan a entender y dar forma a la imagen de Dios, que los ama, los protege y los llama a su nombre. La bienvenida es un sexto punto, no menos importante. Esta debe ser motivacional, donde los niños se sientan cómodos y parte de la iglesia. Por ello podemos decir que la iglesia infantil es tan importante porque insta a los niños que acepten a Cristo, se instruyan para que estos sean líderes de mañana. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Soy Gloria Trigoso, catequista de animación. Si tienes tu hijo, tu hermanito, tu primito, tu hermano, tu ahijado, que tenga de entre 8 y 11 años, te invito a que sea parte del grupo de animación. Somos un grupo que hace la preparación para la primera comunión, ¿no? Nos reunimos presencialmente todos los domingos en las diferentes capillas: Espíritu Santo, Medalla Milagrosa, Cristo Mensajero de la Paz, María Auxiliadora y Cristo de Pachacamí. Si sus hijos tienen entre 9 y 13 años y quieren participar en la parroquia, los invitamos a Infancia Misionera. Nos reunimos todas las mañanas a las 10 de manera presencial y de manera virtual. Los esperamos. Hola, mi nombre es Fabiola, pertenezco al grupo de catequesis para adolescentes de la parroquia Cristo de Pachacamí. En esta ocasión quisiera hacer extensiva la invitación a los adolescentes entre 12 y 14 años a formar parte de este grupo, donde podrán realizar el sacramento de la primera comunión. Asimismo, si no cuentan con bautismo, también pueden hacer este sacramento. Entre las actividades que realizamos son temas los días domingos, donde conocerán un poco más acerca de Cristo. Asimismo, se realizan jornadas donde pasan gratos momentos tanto con la familia y con amigos de la parroquia, animándonos a acercarnos un poco más a Jesús, para que nuestra vida signifique como la de un buen cristiano, una vida centrada en el amor de Cristo. Nos vemos.